Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, ¿cómo están? Muy bien, gracias, profe. Bueno, me alegra mucho, muchachos. Bueno, vamos a dar como siempre 5 minuticos y arrancamos entonces con esta segunda videoconferencia de nuestra materia gerencia de proyectos. 5 minuticos, alcanzan a tomarse en un tintico, una gaseosita. Yo invito, ustedes paguen, muchachos. Ya nos vemos 5 minuticos.
Bueno, nuevamente, pues muy, pero muy buenas tardes, apreciados y apreciadas estudiantes. Vamos entonces a iniciar acá con nuestra videoconferencia de nuestra materia de gerencia de proyectos. Antes pues, de arrancar, quería saber si pues habían preguntas, dudas, muchachos, aclaraciones, sugerencias, aportes, comentarios con respecto pues a la actividad pasada. Perfecto, John Alexander, cuéntanos. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, John. Cuéntanos, por favor. Bueno, lo que pasa es que yo he tenido pues, varios confusiones con respecto al tema. Pues uno de los temas de los directores de entrar a las clases, no sé si ya John, mira, disculpa, es que se te está escuchando muy entrecortado, casi no te estoy entendiendo. profe, estoy en el bus. De pronto entonces no sé, me ahorita la pregunta que me dio a la casa. Sí, por favor, John, porque te estoy escuchando bastante entrecortado, para no de pronto Listo. escuchar algo que de pronto no es. ¿Listo? Perfecto. Lida, cuéntanos, por favor. Sí, profe, buenas tardes. Sí, lo que pasa es que estuvimos muy perdidos, muy perdidas en este primer trabajo. Considero que faltó como explicar más los puntos, entonces para pedirle el favor si para esta siguiente actividad nos puede explicar con más detalle cada punto y con ejemplos cómo podemos hacer. Muchas gracias. Claro que sí, Lida, a medida pues que vayamos realizando la explicación de la segunda, perdón, de la tercera actividad, ¿no? Que ya es gestión del alcance, la gestión del costo, la gestión del tiempo, pues si hay alguna duda, con el mayor de los gustos, estamos acá pues para poderlos ayudar y orientar. Perfecto, muchachos, no sé si queda pues alguna otra duda, pregunta. Bueno, perfecto, entonces pues vamos al punto, vamos al grano, vamos aquí a compartir la pantalla. Entonces recordemos que estamos acá en este momento en nuestra unidad número 1, muchachos. Recordemos también que pues acá se me había olvidado la vez pasada comentarles, tenemos acá pues un apoyo, los canales de atención de acá de nuestra especialización en seguridad y salud en el trabajo de forma virtual. Acá pues están canales de atención, están pues acá muchas veces que no sabemos los números de extensión de posgrados, entonces acá está pues centro de servicios, si tenemos problemas con ARCA, si tenemos problemas con el aula virtual, está absolutamente pues toda la información que ustedes necesiten, así como el conducto regular. Recordemos que siempre pues está el profesor como primer paso, segundo pues el asesor de esta especialización es la profesora Julieta Oviedo, acá está el correo, y si no se logra generar pues alguna respuesta idónea, está el director de posgrados y el correo, muchachos. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, de acuerdo con nuestro calendario, hoy 3 de octubre, el lunes 3 de octubre, recordemos que pues la pasada videoconferencia, la del viernes 23 de septiembre, siempre pues va a quedar de forma grabada y acá en la parte o en la pestaña de actividades de aprendizaje, pues queda acá las diferentes videoconferencias que se van a realizar. Entonces, esta que corresponde a la unidad número 1, pues va a quedar acá, la que estamos haciendo en el día de hoy también va a quedar acá. Para la siguiente unidad, entonces para la unidad número 2, pues también van a quedar en la pestaña correspondiente, muchachos, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces aquí quedarían grabadas las videoconferencias. Iniciamos entonces ya formalmente, hoy 3 de octubre, lunes 3 de octubre, lo que es la actividad número 3. Como les estaba comentando, pues la gestión del alcance, la gestión del tiempo y la gestión de los costos. Sé que esta primera actividad es compleja en el sentido que, pues, profesor, ¿cómo así que tengo que generar un acta de constitución y ahí tengo pues que mirar todas las dimensiones de todas de todo el proyecto? O en el plan para la dirección que tengo que hacer las 10 planeaciones de las 10 áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, a veces, pues, genera, pues, ese tipo de problema o de situaciones que de pronto no son muy entendibles, pero ya
entendiendo un poco la parte metodológica, lo que siempre se pide en cada una de las áreas del conocimiento, hoy pues las vamos a ver también nuevamente, ya nos va a quedar mucho más claro, muchachos. Vamos a tratar de hacerlo entre jueves y viernes, la retroalimentación de esta área del conocimiento, la que ustedes pues acabaron de entregar en el día de ayer, pues para que tengan, digamos, como tal también pues una breve dimensión holística de cómo es que se mira, de cómo es que se realiza pues este trabajo a nivel de gerencia de proyectos, muchachos. Y finalizado esto, recordemos que tenemos plazo hasta el 9 de octubre, el 10 y el 11, recordemos que pues va a ser el cuestionario final cuestionario final pues va a ser sacado de acuerdo pues con la parte de los documentos tanto que se dejaron de la parte del material de estudio como de los documentos complementarios, muchachos. Entonces tenemos 48 horas para sacar un espacio de 30 minutos y en esos 30 minutos pues contestar 10 preguntas, preguntas cerradas, falso y verdadero, selección de la respuesta correcta, muchachos. Así que, por favor, tenemos pues todo ese espacio para poderlo realizar. Muy bien, perfecto. Vamos entonces aquí. No sé, creo que alguien iba a preguntar algo. Ya les escribí las dudas en el comentario en el chat. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, John. Una de mis dudas es el establecimiento de los grupos, ¿por qué fueron diferentes de los que enviamos? Y la segunda duda es una duda, sino más bien un comentario, y es con respecto al tema de la extensión del trabajo. Considero que fue más bien extenso para el poco tiempo que tuvimos. Bueno, no, lo que ustedes me enviaron a nivel de los grupos de trabajo, muchachos, lo que ustedes me enviaron fue lo que yo subí. Hubo cambios porque algunos, profesor, que es que yo quería era con tal cosa, que yo quería era con otro profesor, con otro grupo, que es que no sé qué, que es que no me siento gusto acá. Entonces, pues se hicieron esas modificaciones, pero no, básicamente fueron los grupos de trabajo que ustedes me generaron, que ustedes me dieron. Si no estaban en un grupo de trabajo, recuerden que pues, lo que se hizo fue generar grupos con las personas que no tuvieran ningún tipo de grupo, ¿no? Entonces hicieron pues unos pequeños cambios ya sobre el final, pero fue por eso, por correos, solicitudes, de que profesor, que no me siento bien en este grupo, o que yo quiero cambiarme con este grupo, pero como le digo, el profesor no cambia a nadie sin que pues haya como tal un correo de respaldo, ¿no? Con respecto a lo segundo, al segundo tema, pues por eso es que se hacen grupos de trabajo, lo comenté pues muy bien y fervorosamente pues esa videoconferencia anterior, de que por eso se dejaban grupos grandes, un grupo de 4 o 5 personas, pues son 5 cabezas pensando, 5 personas, 5 estudiantes, pues generando pues la apropiación de ese conocimiento pues para poderla aportar a un proyecto. Sí, desafortunadamente, pues el tiempo, si uno lo mira exactamente, tenemos un mes, una semana larga, un mes, una semana larga, o sea, 5 semanas larguitas para poder hacer todo el desarrollo de un planteamiento de un proyecto, de acuerdo con la metodología del PMBOK. Esta primera actividad es la más corta, muchachos, porque si ustedes pueden ver, las siguientes actividades ya son la entrega de 3 áreas del conocimiento en conjunto. Pero esta primera, digamos, era la más vital, la más importante, porque es la esencia de todas las otras actividades que se van a realizar. Si uno hace pues muy bien un acta de constitución, pues ya tiene pues el dimensionamiento de todo lo que va a hacer en el proyecto, ya tiene el presupuesto, ya tiene el costo, ¿cierto? Ya tiene pues la parte a nivel del tiempo, ya tiene los riesgos más importantes, tiene los stakeholders, ya tiene digamos pues un dimensionamiento pues mucho más aterrizado y tiene un acercamiento con cada una de las áreas del conocimiento en el sentido que ya tiene pues la planeación de las otras 10 áreas del conocimiento. Entonces es la número 1, es la más corta porque es una sola área, es la más importante porque genera pues un pensamiento holístico de todo el proyecto y ya lo que vamos a hacer entonces es estudiar en cada una de las siguientes videoconferencias las siguientes tres actividades que se deben realizar. Entonces, pues sí, sé que es largo, sé que pues es un trabajo en conjunto loable, pero precisamente se les da las herramientas, se les da la explicación, se les da como tal ese documento complementario, como la presentación, y se deja pues grupos numerosos, precisamente por eso también era la invitación de que se generaran grupos de 4 o 5 personas pues para podernos distribuir el trabajo y obviamente pues que no nos quedara tan pesado. ¿Listo? No sé si queda pues atendida las soluciones, John.
Todo sí, parte. Lo que pasa es que con el tema de grupos, nosotros habíamos mandado un grupo de 5 personas y estamos como que nos equilibramos. Como te digo, cuando se cambiaron grupos fue porque se hubo alguna solicitud especial de algunos de los integrantes. De lo contrario, pues se dejaron los grupos que ustedes habían señalado. Pero entonces, si nosotros podemos enviarle el segundo trabajo en que éramos originalmente, o ya tenemos cosas bien como No, enviarle. ya los grupos deben estar ya constituidos y ya recordemos que pues ya vamos a trabajar de aquí en adelante, pues los que estamos en este momento constituidos en el grupo, ya porque pues hay una parte histórica, un antecedente que ya se hizo pues un primer trabajo de gestión de integración, ya tenemos una idea, ya tenemos digamos un presupuesto, ya tenemos digamos como tal una orientación, pues la idea es que pues ya trabajemos de aquí en adelante los grupos que estamos. ¿Listo? Si hay alguna otra duda pues más adicional, pues me escribes por el interno y yo te evidencio, pues si alguien se salió del grupo o alguien quiso cambiarse de grupo, pues que mandó el mensaje o algo así, pero el profesor no cambia grupos de por sí, sino son por solicitudes de ustedes mismos, muchachos. ¿Listo? Listo, perfecto, muchachos. Entonces seguimos. Ahora sí, vamos entonces con el desarrollo de nuestra gestión del alcance, nuestra gestión del tiempo y la gestión de los costos. Muchachos, quería pues simplemente acá reiterarles, repetirles acá, básicamente algunos de ustedes me dijeron, profesor, pero es que no entiendo qué es lo que hay que hacer. En cada uno de las áreas del conocimiento, siempre pues van a haber unos procesos que es lo que se van a desarrollar. ¿Qué es lo que había que hacer en el área del conocimiento de la gestión de integración? Estos 6 procesos que se explicaron. Primero, pues desarrollar un acta de constitución. Segundo, desarrollar el plan para la dirección del proyecto, que era hacer pues, la planeación de las 10 áreas del conocimiento. Tercero, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, ¿cierto? Que era mirar reuniones, mirar, digamos, cómo íbamos a gestionar ese trabajo. Monitoreo y control, que era pues mirar cómo íbamos a controlar nuestro trabajo, y aquí se decía que siempre se tenían que hacer los indicadores de gestión, realizar el control integrado de cambios, que recordemos que era pues hacer un formato donde podíamos hacer la trazabilidad y si había pues algún tipo de cambio a nivel de documentos o algún tipo de proceso, pues se mantenía, y cómo se iba a cerrar el proceso, el proyecto o fase. Listo, muchachos, entonces quiero pues aclarar que sí se dio pues la explicación, luego se explicó cada uno de los procesos, acta de constitución, plan para la dirección, dirigir, monitorear, realizar el control de plan, cerrar el proyecto. O sea, de la gestión del alcance vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos entonces a mirar cuáles son los procesos que se realizan, explicamos los procesos, luego lo mismo con la gestión de el tiempo, cuáles son los procesos que se deben realizar, la explicación luego de los procesos y lo mismo con la gestión del tiempo, muchachos, para que por favor lo tengamos claro, lo tengamos presentes. Entonces, creo que acá me estaban escribiendo. Yurani, cuéntanos, por favor. Profesor, buenas noches, compañeros. Buenas noches. De pronto tenía alguna duda ahí respecto, digamos, con los entregables. De pronto si quisiéramos algún como énfasis en, digamos, en los productos, en los entregables como tal, ¿sí? De pronto en esta actividad número 2 estaba algo confundida, por ejemplo, en la dirección, en monitoreo, dirección o monitoreo, bueno, uno de los dos. Sobre qué entregables se tenía que realizar, digamos, ahí para esa fase, ¿sí? Sí, digamos como tal, el entregable es la explicación que se debe realizar de cada una de esos procesos dentro de cada una de las áreas del conocimiento. Entonces, por eso, pues sí. Lo otro que tenía ahí en duda era, por ejemplo, nosotros en el proyecto, en la parte de control de cambios y cierre, pues yo dejé planteado, digamos, porque precisamente pues, nos distribuimos y esa parte era, digamos, como el de mi compañera en mío, porque pues en la distribución de los puntos que teníamos que hacer.
yo dejé programados o planeados, diseñados los formatos o las herramientas donde íbamos a recoger la información, pero como tal no se debe presentar toda la información ya, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, para el control de cambios diseñamos este formato con estas y estas especificaciones, donde va así, más o menos explicaba cómo se debía llenar y esto, ¿sí? Correcto, Yurani, porque recordemos que todavía no estamos haciendo el desarrollo del proyecto, hasta ahora estamos haciendo la planeación. Entonces habrá mucha información que uno tiene que dejar en plantillas, tiene que dejar simplemente el cómo lo va a realizar, más no, por ejemplo, en ese control de cambios. No, es que voy a hacer el cambio de esto, porque no, todavía no lo estamos haciendo, todavía no lo estamos desarrollando. Bueno. Y eso, entonces, por eso le digo, muchachos, vamos a tratar de generar esa retroalimentación de este segundo envío. Yo creo que va a tardar el día viernes para que ustedes tengan tiempo de poder entonces mirar y relacionar. Bueno, entonces mire cómo es que se hace, esto lo tuvimos bien, sí, teníamos duda de pronto en esto. Y de todas maneras, muchachos, todas las personas que me preguntaron, hicieron pues algún tipo de generación de interrogantes, de dudas, por nuestro canal institucional, por nuestra aula institucional. Usted sabe que pues ahí no me demoré, incluso creo que en el mismo día les estaba contestando, muchachos, pues sabiendo pues la pregunta. ¿Listo? Entonces pues vamos a iniciar, vamos a arrancar a medida que haya pues alguna pregunta, alguna duda, muchachos, por favor, no duden en hacerla, levantan la mano o levantan el micrófono que no me van a interrumpir. Y ya van a ver que ya con estas otras 13 áreas del conocimiento, ya van a ver cuál es la metodología, ya van a ver cuál es el fundamento del PMBOK y ya va a ser pues más sencillo que digamos esa primera área que era, y por eso se deja solo se dejaba un área, para que la entendiéramos un poquito más y pues para que empezáramos a mirar la metodología. Perfecto, muchachos, entonces seguimos y paramos nunca jamás en la vida. Entonces, gestión del alcance. Ustedes ya tuvieron una pequeña aproximación dentro de la gestión de integración, dentro del acta de constitución del proyecto con hacer el alcance. O sea, el alcance ya está realizado. El alcance, recordemos que era las paredes, era el techo, era el piso, era decir qué es lo que se va a hacer y también podíamos definir qué es lo que no se va a hacer dentro del proyecto. Pero como este es un elemento de la triple restricción, recordemos que la triple restricción, el alcance, el tiempo y el costo, tiene que quedar muy, pero muy clara, ¿cierto? Porque dábamos el ejemplo, bueno, necesito que me haga un edificio, pero bueno, ¿de cuántos pisos, terminado, obra gris, en obra negra, con cimientos, con parqueaderos, con zonas públicas, con no sé qué? Entonces, todo eso tiene que quedar siempre claro, porque alguna situación que no se logre establecer o esclarecer, pues va a quedar una situación de pelea entre quien es el sponsor, el patrocinador y quien es el director o gerente del proyecto. No, es que usted nunca me dijo que tocaba hacerlo en vidrio. No, pero es que mire, quedó muy claro dentro de la casa que no incluía ningún tipo de obra en vidrio, o sea, por decir algo. Entonces, es importantísimo ese alcance que ya se planteó dentro del acta de constitución, empezar a darle una forma para poder entonces nuevamente tener esos parámetros de qué es lo que verdaderamente se tiene que hacer o también pues definir qué es lo que no se va a hacer cuando no es muy claro. ¿Qué nos dice el PMBOK? Dice que la gestión del alcance incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y, como les decía, qué no se incluye en el proyecto. Pues muchachos, por favor, que quede pues grabado, tómenle ahorita ustedes fotos. Eso es lo que se necesita hacer. Esto, por favor, esto que le vamos a dar, estos pasos, es lo que se requiere, son los entregables, es lo que ustedes me tienen que evidenciar dentro de la gestión del alcance del proyecto. Acá simplemente los vamos a mencionar, los vamos a leer y ya los vamos a explicar cada uno. Primero, ustedes ya saben que las 10 áreas del conocimiento requieren cada una parte de planeación. Entonces, ¿qué es planificar la gestión del alcance? Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que, ojo, que documente, ¿cierto? Hay que documentar cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. Y decíamos que pues una planificación pues no es hacer todo el alcance, simplemente es generar, decíamos más o menos unos 3 párrafos de cómo va a ser esa planeación, esa planificación del alcance. Segundo,
Una vez pues se planea, se deben recopilar requisitos. ¿Qué es eso? Pues el proceso de determinar, también se tiene que documentar, gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para poder cumplir con los objetivos del proyecto. Entonces yo primero pues hice una planeación, ahora lo que estoy haciendo es recopilar esos requisitos, documentarme, ir donde el experto, ir donde pues la persona que sabe o empezar digamos a mirar cuáles son esas funciones que se necesitan tener claras para poder realizar la gestión del alcance. Tercero, definir el alcance. Este alcance, muchachos, debe ser exacto, debe ser exacto. Vuelvo y lo repito, debe ser exacto al alcance que ya definimos en el acta de constitución. Acá usted no le puede agregar más palabras, no le puede agregar más de verbos, no le puede disminuir parte de lo... No, ya quedó un alcance. Ustedes en su momento dijeron analizar o analizar e implementar o analizar y distribuir. O sea, lo que ustedes hayan definido en esa acta de constitución tiene que ser idéntico con la definición del alcance que vamos a colocar acá dentro de esta gestión, dentro de este tercer punto. Debe ser exactamente lo mismo. No puede ampliarla ni puede disminuirla porque eso me origina o me ocasiona también cambios en el tiempo y cambios en la parte de costos. Cuarto, este es uno de los elementos de pronto más importantes. Dábamos de pronto pues algún brochazo la semana pasada, perdón, la videoconferencia pasada, que era crear la EDT, la estructura de desglose de trabajo. Y básicamente esto es subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Decíamos que cuando uno habla de la creación de la EDT, era como generar una especie de hoja por cada una de las tareas, ¿cierto? De la parte, digamos, más pequeña, de la situación más operativa que va a tener el proyecto. Entonces recordemos que pues uno el proyecto pues tiene un objetivo general, de tener unos objetivos específicos. Esos objetivos específicos pues vamos a tratar de dividirlos y pues definirlos en algunas actividades, pero muchas veces las actividades son de pronto que generen 3, 4, 5 pasos como tal. Esta EDT es crear cada uno de esos pasos, muchachos. Se decía que pues se debe generar un solo documento, un solo trabajo, un Word preferiblemente, y que, digamos, se podían generar 3 anexos. ¿Cuáles serían los anexos que se deben hacer? Uno es este EDT, porque esto va a ser un libro grande. Imagínense, pues, cuántos pasos, cuántas tareas, desde la más mínima, se van a crear durante, pues, todo el proyecto. Entonces, este diccionario pues tiene, digamos, muchas facetas, dependiendo pues de muchos autores, pero básicamente es identificar cuál es la tarea, quién es el responsable, si hay un presupuesto, cuál es el tiempo, una explicación detallada de qué es esa tarea como tal, si se le puede colocar, digamos, algún tipo de código, ¿cierto? De quién depende, o sea, lo más expedito, lo más explicativo que se pueda, cada una de las tareas, ¿cierto? Cada una de los pasos que se van a realizar durante el proyecto. Entonces, ya pues lo vamos a explicar un poquito más. Quinto, validar el alcance, que es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. Y sexto, controlar el alcance, que ustedes ya saben, el proceso de monitorear el estado del proyecto y de la línea base del alcance del producto y de gestionar los cambios en la línea base si existe. Entonces, muchachos, esto es lo que se debe realizar. Estos 6 pasos, por favor, 6 pasos tenemos que hacer dentro de la gestión del alcance del proyecto. Ahora pues vamos a dar una pequeña explicación de cada uno de esos 6 pasos, pero esto es básicamente lo que se tiene que hacer, gestión del alcance del proyecto y los 6 pasos. Planear la gestión del alcance, que es lo que nos define pues el PMBOK. El plan de gestión del alcance es un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y verificado el alcance. ¿Usted cómo verifica que quedó bien? Si yo dije que el alcance era hacer 10 pisos de un edificio. O sea, ¿usted cómo va a planificar que sí va a quedar ese control? Ah, porque yo tengo que hacer un tanteo, yo planifico que tengo que hacer una inspección, yo planifico que tengo que entonces tener de pronto pues algún técnico, un residente de obra que llegue y me mire y que me valide, ¿cierto? O sea, ¿cómo yo voy a hacer para generar ese monitoreo, ese control y esa verificación del alcance, ¿cierto? El desarrollo del plan de gestión del alcance y de los detalles del alcance del proyecto comienzan con, pues, ¿qué es lo que debe tener? Entonces, más minucia, muchachos, más desmenuzado, ¿qué es lo que debe contener esa gestión del alcance?
Entre otras cosas, puede que algunas las aplique, algunas otras no, pero debe tener el análisis de la información contenida en el acta de constitución del proyecto. Entonces ya sabemos que ese alcance debe ser exactamente el mismo que vamos a colocar acá dentro de la gestión del alcance. Solo que aquí estamos mirando cómo se va a cumplir y cómo lo vamos a planificar. Debe tener en los últimos planes secundarios aprobados del plan de la dirección del proyecto, si los hay, en la información histórica contenida en los activos de los procesos de la organización. Recordemos, esto es una parte también pues, fundamental de la estructura del PEMBU. Si ya existe algo, pues simplemente arrastrenlo. En cualquier otro factor ambiental relevante de la empresa. Esto es lo que nos dice el PEMBU, cuáles son las entradas o cómo podemos hacer entonces la gestión del alcance. Y digamos en el 85% de los documentos de entrada siempre va a estar el acta de constitución del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es donde hicimos pues toda ya la planeación de todo lo que era el proyecto, su duración, su alcance, su presupuesto, las personas involucradas, los stakeholders, los riesgos de alto nivel, ¿cierto? Entonces, el acta de constitución, el documento más importante del proyecto. Pero también uno puede mirar cómo generar la planeación del alcance con el plan para la dirección del proyecto, con los factores ambientales de la empresa y con los activos de los procesos de la organización. Herramientas, ya sabemos, el juicio de expertos, y de pronto hay que preguntarle a alguien, pero ya sabemos que si yo le pregunto a alguien, tenía que tenerlo presupuestado. Análisis de datos y reuniones. Y la salida o el entregable de esta planificación del alcance, pues va a ser el plan para la gestión del alcance. Entonces, ustedes como ya hicieron parte de la planeación, ¿cierto? En el plan para la dirección del proyecto, pues es tomar ese plan que se hizo en el numeral 1.2 y complementarlo o ajustarlo. Claro que sí. ¿Qué debe contener? Pues cómo se desarrolla el enunciado del alcance del proyecto, la especificación detallada de cómo se van a controlar y cómo serán administrados los cambios relacionados con el alcance, la especificación de cómo se llevará a cabo la aceptación formal de los entregables por parte de los interesados, el establecimiento del sistema de control de cambios y gestión de las configuraciones para el mantenimiento y aprobación formal de la EDT. Pues claro, hay una firma, alguien que dice cada uno de los pasos, de los detalles, de las tareas. Esta es la tarea, es el responsable, hay alguien que debe pues entonces colocarle un visto bueno, esto es así. Entonces, ¿quién lo va a aprobar? Segundo, recopilar requisitos. ¿Yo cómo hago para cumplir todo eso que yo planifiqué? Entonces, ¿qué nos dice el PMBOK? Dice que es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Beneficio clave, pues proporciona la base para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo el alcance del producto si lo hay. ¿Qué se necesita? Entonces, pues mirar la recopilación de requisitos del negocio que describan necesidades de alto nivel de la organización o en su conjunto. Requisitos de interesados. ¿Quién pues, puede describir las necesidades de un interesado o un grupo de interesados? Requisitos de las soluciones, que describen las prestaciones, las funciones o las características del producto. Requisitos de transición, describen capacidades temporales tales como la conversión de datos y los requisitos de capacitación. Bueno, dentro del alcance uno puede decir, es que generamos entonces un proyecto para montar un central azucarero y pues para manejar entonces como tal el equipo y pues toda la centrífuga, no sé qué, se necesita entonces una capacitación adicional que estaría dentro del alcance del proyecto. Requisitos del proyecto que describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto debe cumplir. Requisitos de calidad que recogen las condiciones o criterios necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del proyecto. Entonces, muchachos, eso es lo que tenemos, entre otras cosas, ¿cierto? Puede ser una, puede ser dos, pueden ser las 6 que vimos o pueden ser ninguna, las que ustedes les van a necesitar. Pues para recopilar requisitos, esto es lo que nos dice el PMBOK que podemos mirar. Como entradas, el acta de constitución del proyecto, el plan para la elección del proyecto, documentos del proyecto, documentos del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Y mira que digamos la parte a nivel de herramientas y técnicas, nos da pues bastantes luces. Juicio de expertos, recopilación de datos a nivel de tormenta de ideas, entrevistas, grupos focales, cuestionarios y encuestas, análisis de datos, toma de decisiones, y dentro de esa toma de decisiones puede ser una votación,
o un análisis de decisiones con múltiples criterios, representación de datos, habilidades interpersonales, diagramas de contexto o algún tipo de prototipo. Mira, todas esas herramientas que nos dice el PMBOK. Y la salida pues va a ser la documentación de los requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos. PMBOK, si uno lo lee, su versión número 5, tiene muy pocos formatos, porque dependiendo, hay proyectos muy antagónicos, de servicios, industriales, bueno, da muy pocos formatos, pero mira, dentro de los pocos formatos que da PMBOK, puede ser este de recopilar requisitos, una matriz de trazabilidad de requisitos, y acá pues da un ejemplo como tal que lo adjuntamos a la presentación. Tercero, definir el alcance. Entonces recordemos, el alcance que coloquemos aquí fue el que colocamos dentro del acta de constitución. No podemos ampliarlo porque si ampliamos el alcance, pues nos va a generar mayor tiempo o mayor costo o las dos. No podemos simplificarlo porque si ya dijimos que íbamos a hacer 10 pisos, son 10 pisos. Si vamos a hacer una parte de documentación y dijimos que únicamente era analizar nomás. Si dijimos que era analizar e implementar, era analizar e implementar, ¿cierto? Si era únicamente analizar y documentar, pues era eso. Entonces, no podemos ampliarlo ni disminuir el alcance de lo que ya definimos. Recordemos que definir el alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto o del producto. Y el beneficio clave es que describe los límites del producto, servicio o resultado mediante la especificación de cuáles de los requisitos recopilados serán incluidos y cuáles excluidos del alcance del proyecto. Entonces, un alcance sabemos que podemos entonces definir. Es que el alcance del proyecto es la construcción de 10 pisos, tantos metros cuadrados, con tales acabados, no sé qué, y no incluye, si de pronto hay que aclarar de pronto que no va a incluir, y no incluye de pronto la elaboración de un garaje o la elaboración de zonas comunes o la elaboración de baños, no sé, o sea, cualquier cosa que de pronto no genere o no se decida que va a entrar dentro del alcance, pues se tiene que definir que no es. Y eso también pues es muy válido. ¿Qué nos dice el PMBOK? Entonces, pues para definir el alcance, pues aunque ustedes ya lo definieron, aquí lo que tenemos que hacer es copiarlo tal y como lo generamos en el acta de constitución. La entrada, pues el acta de constitución del proyecto, plan para la elección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Herramientas: el juicio de experto, análisis de datos, toma de decisiones, habilidades interpersonales, análisis del producto. Entonces, sí, muchachos, que esto se empieza, digamos, a tornar en una metodología. Que uno empieza, no, ya sé, dentro de cada una de las áreas del conocimiento y cada uno de los procesos, ya sé qué es lo que tengo que empezar a mirar, de dónde puedo alimentar, de dónde puedo tomar la información, que es la entrada, cuáles son, digamos, las formas a nivel de técnicas y herramientas que yo puedo utilizar pues, para hacer como tal ese proceso. Y la salida, que va a ser el entregable. Entonces, de definición del alcance, pues la salida pues va a ser el enunciado del alcance del proyecto, ¿no? Y recordemos que ese de enunciado ya lo tenemos en el acta de constitución. Cuarto punto, muchachos, crear la EDT, la estructura de desglose de trabajo. Entonces, la estructura de descomposición de trabajo, o en inglés, Work Breakdown Structure. Es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Entonces, la idea es llegar a la minucia, llegar a una tarea. Y una tarea es lo más básico, lo más sencillo, que es mucho más pequeño que una actividad. Habrán algunas actividades que son únicas y que pues, no generan pues, una tarea o una subdivisión. Pero si no es el caso, si una actividad se tiene que subdividir, entonces ahí es donde tenemos que generar ese diccionario de la EDT. Beneficio clave de este proceso es que proporciona una visión estructurada de lo que se debe entregar. Y se dice que la EDT es la base pues, para poder hacer el presupuesto y para poder hacer el cronograma o el estudio del tiempo del proyecto. Porque si yo ya sé cuánto dura cada tarea, cada fase, la parte, digamos, más pequeña, esto dura un día, esto dura otro día, esto dura una semana, esto dura 30 días. Entonces ya podemos saber cuál sería el cronograma de actividades y también en esta misma EDT se deben colocar si esa tarea genera costo y cuánto es. ¿Qué se debe tener en cuenta? Entonces, pues el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Herramientas.
el juicio de expertos, la descomposición, ¿no? La descomposición de esas tareas o de esas actividades grandes en actividades más pequeñas. Y la salida pues va a ser una línea base del alcance, la actuación es de los documentos de los proyectos si los hay, como un registro de supuestos y la documentación de requisitos. Entonces, se habla mucho de la línea base, pero ¿qué es una línea base? Pues simplemente es la base para estimar los recursos, los costos y la duración de algún tipo de tarea. Creo que les daba un ejemplo en la videoconferencia pasada. Por ejemplo, el profesor Edgar Cruz, en este momento pues se va a poner a hacer ejercicio. Entonces yo lo que hago es pesarme, ¿cierto? Yo llego y me peso y peso 70 kilos. Dios mío, esa es mi línea base. Y de ahí, no, que todos los días troto, que salgo, que no sé qué. Entonces bajo 69, 68, 67, 66. Entonces yo le digo peso 66, pero ¿con respecto a qué? Ah, pues a esa línea base que era 70 y bajé 4 kilos. O también muchas veces lo que nos pasa a todos nosotros. Me peso 70 y empiezo a hacer ejercicio, pero también empiezo a comer porque uno cuando hace ejercicio le da mucha hambre. Y entonces empieza 71, 72, 73, 74. Ah, pero no es que estaba haciendo ejercicio, pero qué culpa si. Entonces, esa es la línea base, ¿no? Una línea de costos, de recursos o de duración con la cual ustedes estiman algo. El trabajo planificado está contenido en el nivel más bajo de los componentes de la EDT denominados paquetes de trabajo. Entonces, cada paquete es cada estructura, cada definición de cada tarea. Un paquete de trabajo se puede utilizar para agrupar las actividades donde el trabajo es programado, estimado, seguido y controlado. En el contexto de la EDT, la palabra trabajo se refiere a los productos o entregables del trabajo que son el resultado de la actividad realizada y no a la actividad en sí misma. Entonces, ¿qué debe incluir? ¿Qué es lo que les interesa, muchachos? Entonces, de forma expedita, entre otras cosas, la EDT debe tener un identificador de código de cuenta, una descripción del trabajo, supuestos y restricciones, organización responsable o persona responsable, hitos del cronograma, actividades asociadas al cronograma, recursos necesarios, recursos físicos, recursos técnicos, recursos humanos, recursos financieros, estimaciones de costos, requisitos de calidad, criterios de, importante, criterios de aceptación. Entonces, se describe la actividad, entonces la actividad es pegar los ladrillos y hacer el muro de contención X, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Porque entonces el muro debe tener un grosor de tanto, debe tener una especificación de tanto, no sé qué, debe hacérsele una prueba de impermeabilización, ¿cierto? No sé. Entonces esa tarea tiene también pues unos criterios de aceptación, si los hay. Las referencias técnicas y la información sobre acuerdos, si los hay. Entonces, muchachos, recordemos, estamos en el área, el área del conocimiento, la número 2, la gestión del alcance. Dentro de la gestión del alcance, el número 4 dice que es crear la EDT y para crear la EDT, estas son las actividades que debemos realizar. Cada tarea debe contener todo esto. Entonces, por eso les digo, se debe hacer un trabajo grande. Dentro del trabajo grande se va a mirar, digamos, lo que es la EDT, la estructura, que también pues, es una especie de organigrama, donde se mira pues, cuáles son las actividades principales y cada actividad principal, cuáles serían como las subactividades, las tareas, ¿cierto? Pero ya el grueso de la EDT, pues se puede hacer en una hoja de cálculo, en un Excel, y eso es lo que se puede adjuntar junto con el cronograma, que recuerdo que también pues, puede ser algo pues, muy detallado, pueden haber pues, mucha información, se toma para el trabajo principal, el trabajo en Word, pues las fases que dijimos, la primera fase que incluye tanto, la segunda fase que incluye tanto, la tercera fase que incluye tanto, no sé qué, pero en la generación de la actividad del cronograma, esta se puede hacer en un Excel o en un diagrama de Gantt o en algún otro sistema que ustedes conozcan y eso se puede generar como un adjunto. John, cuéntanos, por favor. Profe, una duda con respecto a estos temas de las áreas del conocimiento. Para el primer trabajo nosotros encontramos pues, en internet que hay muchos formatos que nos sirven para pues darle como un orden lógico al entregable como tal que tenemos que ver de cada parte pues, de las áreas de conocimiento, pues eso es factible, poder descargar
o podemos basar en uno de esos formatos que hay en línea. Sí, se puede colocar, digamos, formatos, pero lo importante es que se haga la explicación de cómo nuestro proyecto, cómo nuestro trabajo como tal, va a asumir esa actividad. Me explico. Ustedes no pueden colocar simplemente un formato y listo. Entonces, para tal actividad, para tal proceso, el formato, no, porque hay que explicarlo, hay que decir cómo va a colaborar, cómo va a generar, digamos, la apropiación de ese punto, de acuerdo pues con lo que exige el PMBOK, ¿cierto? Entonces, sí, claro, se pueden hacer formatos, pero hay que explicarlo, cómo va a fundamentarse y cómo va a generarse ese proceso dentro de cada área del conocimiento. O sea, sí, claro, o sea, sería adecuar el formato, pues obviamente, pues para el proyecto que nosotros estamos desarrollando. O sea, no Correcto. simplemente sino obviamente pues acomodarlo a nuestro proyecto. Sí, correcto, sí se puede hacer, pero como digo, debe tener esa coherencia y esa lógica de que uno tiene que explicar, bueno, ese formato qué es y cómo colabora pues con el desarrollo de ese proceso. Listo, no sé si hay alguna otra pregunta, muchachos. Seguimos entonces, muchachos. Quinto punto, validar el alcance. Entonces, recordemos, Profe, perdón, los hitos, ¿me los podrías explicar un poco mejor? los hitos, recordemos que un hito es una fecha clave, una fecha importante. Por ejemplo, entonces cuando uno va a hacer un proyecto de una construcción, el primer hito, entonces que llega el dueño o el sponsor y se coloca un casquito y coloca con la pala y sonríe. ¿Cierto? La primera palabra, eso es un hito porque arrancó el proyecto. Otro hito, entonces, cuando se hace de pronto pues la exploración y ya se genera pues toda la excavación y se genera, digamos, ya como tal. Entonces, de esta fecha en adelante, ahora lo que se hace es colocar las bases, colocar las vigas. Otra fecha importante. Hitos son fechas importantes, trascendentales. Por ejemplo, uno como ser humano, y siempre pues me gusta explicarlo así porque es la forma más fácil de entender. ¿Cuáles son los hitos del profesor Edgar Cruz? No, pues el día que nació, ¿cierto? El día que nació, el día más importante, mire que eso se partió la historia de la humanidad en dos, antes del profesor Edgar Cruz y después del profesor Edgar Cruz. No sé, el día de cuando entró al colegio por primera vez, entonces es un hito porque mire que entonces ahí se le generó y se le grabó y se le X y Y situación para poder seguir entonces con su vida académica estudiantil. Otro hito, entonces cuando cumplió 10 años, que le pasó un suceso muy importante, que se ganó la lotería. Bueno, hitos son fechas importantes dentro de un proyecto y ustedes ya previamente la van a tener. El día que se compró el lote, el día que se colocó la primera piedra, el día que se hizo, digamos, la primera excavación, la primera vez que se colocó pues la primera viga, el primer día que se hizo el primer piso, cuando se finalizó el esqueleto del edificio. O sea, todos esos son hitos que son importantes colocarlos y mencionarlos previamente de cada uno de los proyectos. No sé si queda pues más aterrizado, Lida. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces ahora, validar. ¿Qué es validar? El alcance es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se vayan completando. Entonces, ¿yo cómo valido algo? Si yo estoy recibiendo pues un edificio, yo como valido el alcance de que sí se recibió, yo tengo que mirar, yo tengo que hacer un checklist. Listo, entonces se entregó puertas, se entregó cámaras, se entregó la parte de vidrio, se entregó los pisos, se entregó, todo está bien, listo, ahí quedó validado. Beneficio clave de este proceso es que aporta una objetividad al proceso de aceptación y aumenta las posibilidades de que el producto, el servicio o el resultado final pues, sea aceptado mediante la validación de cada entregable individual. Entonces, esto es lo que nos dice el PMBOK, que debemos entonces realizar para poder validar el alcance. ¿Cuáles son las entradas? El plan para la dirección del proyecto, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, entregables verificados y datos de desempeño del trabajo. ¿Qué herramientas puedo utilizar para validar el alcance? La inspección, ¿cierto? O sea, si yo voy a recibir una obra, yo lo primero que voy con mis ojos o le doy la emisión a una persona que vaya y mire y constante. Si dice que es que colocamos acá 10 puertas, que sean 10 puertas. Es que se tocaba hacer 10 baños, pues yo voy y cuento los 10 baños que estén terminados, ¿cierto? Entonces, inspección. O técnicas grupales de toma de decisiones según el caso. ¿Cuál va a ser la salida de la validación del alcance? Pues entregables aceptados. Listo, entonces se entregó esta primera fase o se entregó todo el edificio. Listo, pues entonces yo entrego
mi visto bueno de que sí aceptó cómo fue esa validación. Solicitudes de cambio, ¿cierto? Si de pronto queda alguna situación en la cual no quedo conforme, no, lo que pasa es que tenía que entregármelo en negro y usted me lo entregó en gris o me lo entregó en rojo. No, no, yo le dije en negro, entonces hay que hacer una solicitud de cambio. Información de desempeño de trabajo y actualizaciones a los documentos del proyecto Silosa. Y finalmente, muchachos, controlar el alcance. Recordemos que controlar el alcance es la parte a nivel de monitoreo y control y son los indicadores de gestión. Es el proceso entonces de monitorear el estado del alcance y su proyecto o del producto y se gestionan pues cambios en la línea base del alcance si los hay. Beneficio clave, permite mantener la línea base del alcance a lo largo del proyecto. Eso es lo que nos dice el PMBOK para controlar el alcance, que yo tengo pues unas entradas, y esto es lo que les digo, muchachos, que esta ya es parte de la metodología, esto ya es parte del proceso, el procedimiento, que lo vamos entendiendo cada vez mejor. El plan para la dirección del proyecto, documento de requisitos, matriz de trazabilidad, datos de desempeño, activos de los procesos de la organización, herramientas, un análisis de variación puede ser. Y las salidas, pues para controlar el alcance yo tengo que tener información de desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualizaciones del plan de la dirección, actualizaciones a los documentos del proyecto y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Entonces, el control del alcance asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se procesen a través de realizar el control integrado de cambios. Entonces, muchachos, hasta acá preguntas con respecto al alcance. Entonces, ya vemos cuál es la metodología. Hay un área del conocimiento, hay unos procesos. Entonces, para el caso del alcance, tenemos pues esa gestión donde tenemos pues 6 procesos, donde decíamos que el proceso 2.3, que era el alcance, teníamos que tomar exactamente la escritura que habíamos hecho dentro de la acta de constitución. Entonces, en el acta de constitución hicimos pues cuál era el alcance, cuál era, digamos, recordemos el alcance, vamos a hacer 10 pisos, 80 pisos, vamos a hacer 4 pisos, 5 pisos, 2 pisos, ¿cierto? Era mucho o poquito, no pueden variar ni los verbos ni como tal el objetivo de ese mismo alcance, porque si yo varío y aumento el alcance, pues me van a aumentar el tiempo y me va a aumentar el costo, o si lo disminuyo, pues me va a disminuir pues el tiempo y obviamente pues el sponsor, el patrocinador del proyecto, pues no va a estar conforme con ello. Entonces vamos a seguir, muchachos, con la gestión del tiempo. La gestión del tiempo, recordemos que incluye los procesos requeridos para gestionar la terminación del plazo del proyecto. Entonces, decíamos que pues, un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿cierto? Tiene un principio y tiene un fin. Y pues en ese intermedio puede ser horas, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser semanas, etcétera. Yo tengo que generar absolutamente todos los procesos que se necesitan realizar para la culminación. Entonces, desde el principio, desde el día 1 hasta el último día. ¿Qué nos dice el señor Juan José Miranda? Dice que esa gestión del tiempo es la preparación de la agenda, ¿cierto? Que es una agenda. Como les decía, de pronto un proyecto puede durar horas, claro que sí. Yo hago un congreso internacional de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero wow, para hacer ese congreso me tocó hacer muchísimas cosas, me tocó utilizar pues obviamente todas las 10 áreas del conocimiento que tenía, compras, me tocó utilizar la parte a nivel de calidad, me tocó utilizar la parte a nivel del recurso humano, ¿cierto? Imagínense, hacer un congreso. ¿Qué dura horas? Ah, perfecto, o que dura menos. No importa la duración. Lo que importa es que se genere pues, el concepto de proyecto, que es un esfuerzo temporal. Entonces, es estructurar una programación de todas y cada una de las actividades que componen el proyecto. Entonces, muchachos, vuelvo, lo digo y que quede grabado, aunque está siendo grabado, muchachos, esto es lo que se debe hacer dentro de la gestión del tiempo del proyecto, esto es lo que ustedes me deben evidenciar, esto es lo que se le debe dar contesta, ¿cierto?, para realizar la gestión del proyecto. Primero, planificar la gestión del cronograma, que ustedes ya tienen un acercamiento, recordemos el numeral 1.2, el plan para la dirección del proyecto. Ustedes me hicieron la planeación de las 10 áreas del conocimiento. Simplemente aquí lo que tenemos que hacer es tomar esa planeación inicial y complementarla. Entonces
Entonces es el proceso por medio del cual se establecen las políticas, los procedimientos, la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Ya ahorita lo explicamos de tomarse un poquito mejor. Luego, después de que yo planifico esa gestión del cronograma, yo defino las actividades, ¿cierto? Las actividades macro, entonces la primera actividad, la segunda actividad, la tercera actividad, la cuarta actividad. Por eso les decía, es importante tener la EDT, la estructura de desglose de trabajo. Con esa EDT yo ya sé cuáles son todas las actividades que se deben hacer desde la mínima expresión, que es una tarea. Entonces, definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. Luego secuenciar las actividades, ¿cierto? Ya tengo varias actividades. Ahora tengo que decir cuál es la primera, después de esa primera cuál es la segunda, después de la segunda cuál es la tercera. Incluso esta es la primera, esta es la segunda, pero yo paralelamente puedo hacer la cuarta y la quinta, porque la cuarta y la quinta se van a unir en tal parte. Entonces tengo que secuenciar, pues darle una estructura lógica a esas actividades. Entonces el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades del proyecto. Cuarto, estimar los recursos de las actividades. Pero ojo, acá necesito, y soy muy claro, muchachos, cuando digo estimar los recursos de las actividades, no es colocarle el valor en pesos, no es generar el presupuesto, ojo. Cuando yo digo estimar los recursos de las actividades, es decir, yo necesito recursos humanos, recursos técnicos o recursos financieros. Pero ojo, no especificar cuánto voy a necesitar, porque para eso tenemos que hacer posteriormente el presupuesto o la gestión del costo, que ahí sí me va a tomar cada uno de esos procesos, porque algunas actividades no generan costo, algunas sí, entonces las que sí toman costo, pues se generan dentro de esa parte de presupuesto. Entonces, estimar los recursos de las actividades, el proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, los recursos humanos, los equipos o suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. Estimar la duración de las actividades. Entonces yo ya tengo, yo ya definí las actividades, las secuencié, estimé los recursos. Ahora necesito saber cuánto dura cada actividad. Una actividad puede durar 2 días, puede durar 5 días, puede durar 10 días, puede durar un mes. Necesito colocarle a cada actividad su duración. Entonces, es el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. Sexto, desarrollar el cronograma. Entonces, el proceso de analizar secuencias de actividades, duración, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Y ya ese desarrollo del cronograma ya es el cronograma final, en un diagrama de Gantt, en un programa como Project, en un Excel, ¿cierto? Que me logre evidenciar de una forma gráfica y lógica cuáles son las actividades, cómo es la secuencia, cuáles son los recursos, la duración de cada una y que me presente, digamos, en un plasmado, en un cuadro, pues todo ese desarrollo de este cronograma, muchachos. Entonces yo sepa, pues acá al principio, tenga pues todas las actividades, los recursos y en cada una de las secuencias la duración con barritas. Entonces, esto me dura 10 días, entonces 10 días así, esto me dura 2 días, va a ser así, ¿cierto? Y finalmente, esto siempre se nos olvida, muchachos, ustedes, yo sé que no se les va a olvidar, controlar el cronograma, indicadores de gestión, monitoreo y control. Proceso de monitorar el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios a la línea base del cronograma con el fin de cumplir con el plan. Entonces, vuelvo, lo digo, lo repito, lo reitero, muchachos, esto es a lo que se le debe dar contexto, ¿cierto? La gestión del tiempo, 7 procesos, que ya los vamos a ahondar más adelante. Pues primero, planificar la gestión del cronograma. Proceso de establecer políticas, procedimientos, la misma documentación necesaria para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Beneficio clave, proporciona una guía y una dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. ¿Qué nos dice el PEMBU? Ustedes ya saben, una metodología, las entradas, acta de constitución, plan para la dirección, factores ambientales, activos de los procesos, herramientas, juicios de expertos, análisis de datos, reuniones, salidas, pues el plan de gestión del cronograma. Entonces, para realizar la planeación de la gestión del cronograma, pues acá lo volvemos a mencionar, sus
las entradas, pues va a ser el plan para la dirección del proyecto, la línea base del alcance con los detalles del enunciado del alcance del proyecto y de la estructura de desglose de trabajo y otra información adicional si la hay. Se utilizan asimismo otras decisiones para el plan de la dirección del proyecto relacionadas con el cronograma, tales como una decisión de costo, un riesgo o la parte de comunicaciones. Herramientas. Entonces, lo que estamos mirando, de pronto, pues para yo poder hacer esa planeación, voy a utilizar el famoso checklist, ¿cierto? La lista de actividades. O voy a utilizar, esto es lo más común, un diagrama de barras. Esto es lo que hace un Gantt, esto es lo que hace un Project, esto es lo que hace el mismo Excel. Acá tengo pues las actividades, acá la descripción, y acá pues tengo ya sean semanas, meses, días, lo que sea, y acá pues le coloco barritas. Entonces, aquí hago pues doble ejercicio, porque coloco, digamos, la duración de cada una de las actividades y también cómo va a ser la secuencia de esas actividades. O si alguien quiere hacerle de pronto por un diagrama de red, pues también se puede entonces generar y ejemplificar como tal la parte del programa. Ok, acá nos pregunta algo Angélica. Profe, ¿cuál es la diferencia en secuenciar las actividades y hacer el cronograma? Secuenciar simplemente es que yo tengo pues una actividad 1, ¿cierto? Y digo cuál sigue la actividad 2 y cuál es la actividad 3. Y hacer el cronograma ya es todo, porque no solo, recordemos que el cronograma no solo son las actividades, también es mirar los responsables, mirar los recursos, ¿cierto? Que dijimos que los recursos pueden ser de forma recursos humanos, recursos técnicos, recursos financieros, pero ojo, no tengo que colocar el valor en pesos, sino simplemente señalar, se requieren recursos financieros, se requieren 3 personas para hacer este proceso o esta actividad. O sea, hacer el cronograma es hacer el todo. Secuenciar simplemente es mirar una relación de una actividad con otra actividad, ¿cierto? Entonces yo puedo secuenciar, digamos, 3 actividades arriba, pero paralelamente puedo mirar que algunas actividades se pueden hacer en paralelo. Entonces, mientras hago el hoyo y el hueco y el movimiento de tierras para generar la construcción, yo puedo ir haciendo las cocinas integrales. ¿Listo? Perfecto, muchachos. Pues si uno lo mira aquí pues gráficamente, pues acá hay algunas herramientas como el método de programación, por ejemplo el CPM, herramientas de programación, información del proyecto, entonces datos específicos del proyecto, la EDT, las actividades, los recursos, las duraciones, las dependencias, las restricciones, los calendarios, la parte a nivel de retrasos, si hay retrasos en los hitos, y todo esto pues me genera un modelo de programación y todo esto es lo que necesito saber en el cronograma del proyecto, básicamente. Si yo dije que iniciaba el 1 de enero y terminaba el 31 de diciembre, 365 días como tal, bueno, en cada día, qué es lo que se va a hacer, o en cada mes, o en cada semana, pero sí extralimitar esas fechas, 1 de enero a 31 de diciembre. Los modelos que existen acá, pues no los vamos a explicar de forma tangencial, sino simplemente pues los vamos a mencionar. El modelado y la optimización de proyectos. Entonces, las técnicas del modelado se utilizan para revisar diferentes escenarios sobre la base del monitoreo del riesgo con el objeto de alinear el modelo de programación con el plan para la dirección del proyecto y con la línea base aprobada. Entonces, pues hay 6 grandes herramientas: red de actividades, método de la ruta crítica, CPM con coste, la probabilidad de acabar un proyecto a tiempo, nivelación de recursos y la asignación de recursos. Los vamos a ver pues muy someramente. Actividades preliminares. Entonces simplemente yo lo que hago pues es definir una actividad. Por ejemplo, definir el perfil del colaborador, vinculación al equipo básico, adecuación y dotación de las oficinas. ¿Quién va a ser el responsable? El ingeniero Julio César, el abogado Carlos, el ingeniero Julio, el gerente del proyecto, el abogado. ¿Cuál va a ser el entregable? Entonces, pues para definir el perfil de los colaboradores, que el responsable es el ingeniero Julio, pues va a ser la lista de cargos con su perfil y la fecha como tal base. Entonces, actividades preliminares, pues una herramienta pues para poder hacer el cronograma. Diagrama de Gantt, como les decía, pues uno de los más usados, de los más comunes, de los más importantes para poder hacer entonces nuestro cronograma. Entonces, son herramientas ya, sistemas de información en los cuales pues yo ya puedo tener
un desglose un poquito, digamos, por el sistema. Yo simplemente coloco actividades y cada actividad pues me genera ya unos tiempos de desplazamiento, la barrita, y cada barrita pues incluso me dice pues si vamos bien o no tan bien, cuánto va de completada cada actividad. Y me genera pues la parte a nivel de la secuencia. Diagrama de hitos es básicamente tomar, así como lo miramos en el GAN, pero con los hitos, como les decía. Entonces, pues la primer granito de mi proyecto de construcción pues, va a ser el día que se compró el terreno, después el día que se hizo el movimiento de tierra, después el día que se hizo la construcción de la primera viga, después el día que se colocó la primera piedra de construcción, ¿cierto? Entonces, yo con con ese diagrama de hitos también puedo hacer una secuencia, puedo colocarle, digamos, algunas actividades y pues obviamente me va a dar un cronograma proyectado. Método de la ruta crítica. Se utiliza para estimar la duración mínima del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los caminos de red lógicos dentro del cronograma. Entonces, pues acá este método de la ruta crítica simplemente lo que me hace establecer, de acuerdo con ciertas actividades, pues pueden haber, digamos, muchas formas de cómo llegar hasta el fin. Entonces, pues ahí uno tiene que tomar pues todas las rutas habidas y por haber y pues me va a generar, digamos, una situación en las cuales me va a contabilizar cuál es, digamos, la forma más rápida o la forma más compleja para poder llegar a ese fin. Pero ojo, la ruta crítica quiere decir que, digamos, si nos vamos por ciertos caminos, hay una situación en la cual es importante generar esa misma estructura para que no se nos desarrolle el proyecto más allá de lo que habíamos evidenciado. Entonces, si yo digo, no, es que va a durar 17 días, ¿cierto? Entonces, desde el inicio hasta el fin, yo miro pues todas las alternativas. No, digamos, la ruta crítica va a ser esta, porque si se desborda de los 17 días que estamos mirando, no hay margen de error. Hay algo que se denomina el PERT, que es la probabilidad de acabar un proyecto a tiempo. Esto es una técnica donde se miran, digamos, tres grandes escenarios, de acuerdo con unos escenarios o valores optimistas, de acuerdo con unos valores pesimistas y de acuerdo con algo que se llama el más probable, ¿cierto? Este método para analizar las tareas involucradas completadas en un proyecto, especialmente pues el tiempo de completar cada tarea, genera una especie de promedio. Entonces, pues el más probable. Esta estimación se basa en la duración de la actividad en función de los recursos que más probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas, de la disponibilidad para la actividad. El optimista estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible y el pesimista pues estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario. Voy a hacer una construcción. El peor escenario es que todos los santos días me llueve, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo voy a terminar el proyecto? No, pues el movimiento de tierra, si todos los días me llueve, entonces tengo que estimar recursos, tengo que generar, pues obviamente, la compra de tantas motobombas y tengo que también tener, pues, una situación de disponibilidad de camiones para cuando medio se seque, hacer ese movimiento. Me puede durar, un ejemplo, 3 meses. Ah, no, pero voy a ser el optimista. El optimista es que todos los días me hace sol, nunca me va a llover, entonces eso yo lo puedo hacer en un mes, ¿cierto? Entonces, el escenario pesimista, 3 meses. El optimista, un mes. Y más o menos, pues el más probable es que sean 2 meses, porque sé que algunos días me va a llover, pero algunos días me va a hacer sol. Pero eso es un método y pues esta es el resumen, pero esto es un método matemático, muchachos. Pues acá lo podemos ver. Más probable, optimista, pesimista. Y pues estas son como la parte numérica, la parte estadística que se tiene que tener en cuenta pues para poder realizar. Análisis de la red del cronograma. Es algo pues más básico. Se usa para calcular las fechas de inicio y finalización, tempranas y tardías, de las partes no completadas del proyecto. Algunos caminos de la red pueden tener puntos de convergencia o de divergencia que pueden identificar y emplear en análisis de comprensión del cronograma en otros tipos de análisis. Entonces acá pues simplemente me empiezo a mirar, de acuerdo con lo que ya planeé, cuáles son algunas fechas tempranas que yo puedo acabar unas actividades y cuáles son tardías y empiezo a compensar. No, es que esta actividad que yo coloqué 7 días la puedo terminar en 5. Ah, me ahorré 2 días. Pero ojo, esta actividad que yo coloqué que eran 10 días, me puedo demorar 12. Ah, miren, me van a faltar 2 días. Entonces, eso es para hacer ese análisis y mirar pues si mi cronograma está acorde con lo que se va a necesitar. Nivelación de recursos.
Es una técnica en la cual las fechas de inicio y de finalización se ajustan sobre la base de las restricciones de los recursos, con el objetivo de equilibrar la demanda de los recursos de la oferta disponible. La nivelación de los recursos se puede utilizar cuando los recursos compartidos o críticos necesarios se encuentran únicamente disponibles en determinados momentos o en cantidades limitadas cuando han sido sobrecargados. Entonces, ¿qué nivelación de recursos? Lo que más o menos lo que estamos hablando ahorita, en algunos momentos y en algunas actividades me van a sobrar ciertos días, entonces yo lo que tengo que ajustarlo es algunas actividades que de pronto me van a faltar días y así pues tratar no siempre de llevar el cronograma en las fechas predestinadas. Perfecto, muchachos. Preguntas hasta acá con respecto a la gestión del tiempo. Entonces, algo pues muy sencillo. ¿Cuál es el resumen que yo hago, muchachos? Si yo utilizo, por ejemplo, un diagrama de Gantt, el diagrama de Gantt me va a hacer todo. O sea, me va a generar las actividades, me las va a secuenciar, me va a mirar la parte a nivel de los recursos, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer si hago un diagrama de Gantt? Ojo, hay que generar una planificación de ese cronograma, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a estructurar, cómo lo voy a determinar. Y lo que siempre se nos olvida, que yo sé que ustedes no, muchachos, la parte a nivel de el monitoreo y control. Yo cómo voy a hacer la forma de monitoreo, los indicadores de control para poder controlar ese cronograma. John, adelante. Profe, usted dio varias herramientas pues, para el tema del cronograma, dio varias herramientas. ¿Nosotros tenemos que usar las dos o solo nos podemos basar por una mera herramienta? No, señor, por eso comentamos. Esto es, pues, obviamente, pues, un conocimiento que hay que dar adicional, pero no es para que ustedes me utilicen todas las herramientas. Simplemente utilicen en el Gantt, con el GAN o con un project, con con una sola metodología, con eso es suficiente. Lo importante es que ustedes queden evidenciado, pues, los 7 procesos que se necesitan y que se exigen del PMBOK. ¿Listo? Listo, profe. Con mucho gusto. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, seguimos ya con la parte final para ya ahorita pues hacer un compendio general de preguntas. Gestión de los costos del proyecto. Entonces, incluye lo que nos dice el PMBOK, pues todos los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar y financiar, ¿cierto? U obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro de un presupuesto aprobado. Ojo, muchas veces el sponsor dice, listo, aprobado 5 millones de dólares para el proyecto, pero ojo, no los tengo y no siempre pues el sponsor los tiene. Yo aporto 3 millones de dólares, ¿cierto? Y ustedes como director, como gerente del proyecto, pues va a buscar financiación con la banca privada, con ángeles inversionistas, con algún otro tipo, digamos, de situación. Entonces, yo también tengo que buscar la forma de generar esa financiación o ese apalancamiento del proyecto. No es que siempre el sponsor tome, señor director, tome los 5 milloncitos de dólares. No, el mismo proyecto, pues obviamente si yo hago una inversión de 3 millones de dólares en equipo, en terreno, en X o Y situación, bueno, ya tengo herramientas para poder decirle al banco, mire, yo doy en garantía lo que ya tengo en ese momento y eso es lo que vamos a realizar, le muestro pues obviamente pues el proyecto y pues el banco puede también desde ese punto de vista generar un préstamo o una financiación al proyecto. Entonces, no siempre es que, lo digo, que no, que el proyecto entonces siempre tenga pues los recursos garantizados. No, no es así. Muchos proyectos hasta ahora tienen, digamos, una parte del 50, el 60, el 70, el 80% y se requiere financiar otra parte. Conceptos claves. Entonces, pues cuando esto pues no es para que lo hagan muchachos, sino simplemente me gusta pues dar pues unos panoramas un poco pues más holísticos y entender pues qué son costos. Clasificación de los costos. Los costos se pueden clasificar en muchas formas, de acuerdo con la función que los origina. Costos de producción, de distribución, de administración, de financiamiento. Según su identificación con alguna unidad de costeo, pues pueden ser costos directos o indirectos. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, históricos o predeterminados. De acuerdo con la importancia sobre sobre la toma de decisiones, costos relevantes o costos no relevantes. Y pueden ser también una clasificación de acuerdo con su comportamiento e importancia sobre la toma de decisiones, como costos fijos y costos variables, muchachos.
Entonces, las características de los costos fijos pues son controlables respecto a la duración del servicio que prestan, están relacionadas estrechamente con la capacidad instalada, están relacionados con un nivel relevante, permanecen constantes en un amplio intervalo, son regulados por la administración, están relacionados con el factor tiempo y son variables por unidad y fijos en su totalidad, muchachos. Como digo, es una explicación adicional a lo que incluso dice el PMBOK, muchachos. Hay que entender pues qué son esos costos fijos. Ahora, ¿qué son los costos variables? Recordemos, un costo variable solo son controlables a corto plazo, proporcionales a una actividad, tienen un comportamiento lineal relacionado con alguna medida de actividad, están relacionados con un nivel relevante, fuera de ese nivel puede cambiar el costo unitario y son regulados por la administración. Entonces, recordemos que un costo variable, si yo produzco una unidad, bueno, pues entonces si más produzco, entre más unidades produzca, pues necesito más material, necesito pues más recursos, más insumos, pues eso pues va a variar. Punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el cual la empresa consigue cubrir la totalidad de los costos, tanto fijos como variables, obteniendo un beneficio cero. Entonces vamos a tener por acá una parte de ingresos y pues la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Entonces acá, donde esa utilidad va a ser cero, tengo unos ingresos y por acá tengo unos costos. Entonces en esa intersección es lo que se denomina un punto de equilibrio, muchachos. Nuevamente, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de la gestión de los costos del proyecto? 4 procesos, muchachos, vamos a hacer 4 procesos. Primero, planificar la gestión de los costos. Recordemos, ya hicimos un primer acercamiento cuando realizamos el plan para la dirección del proyecto. Ya nos acercamos de cómo íbamos a planificar la gestión de los costos. ¿Qué es planificar la gestión de los costos? Proceso que establece las políticas, procedimientos, documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Por ejemplo, muchachos, muchas empresas hoy en día, hoy siglo XXI, en pleno año 2022, todavía muchas empresas para generar la planeación de sus costos, ¿cierto? Y cuando necesitan pues hacer algún tipo de compra o adquisición, todavía recurren a las 3 cotizaciones. Muchachos, eso está mandado a recoger, pero todavía hay muchas, no sé si sus empresas pues todavía pasa eso, pero no, 3 cotizaciones y entonces esta vale 100, esta vale 90 y esta vale 80. No, pues nos vamos por la de 80 y planificamos nuestros costos con relación a la de 80, ¿cierto? A veces miran algún tema de calidad, ¿cierto? Pero todavía, como digo, hoy día hay empresas que planifican sus costos de acuerdo con esas 3 cotizaciones. O sea, hoy día, pues digamos, lo que está en furor es el desarrollo de proveedores. Yo cuando necesito comprar algo, necesito pues generar pues obviamente pues una erogación y pues cuando es constante de dinero, pues yo busco un proveedor fuerte, le digo, hermano, yo me voy a casar con usted. Y yo no voy a buscar en la competencia y no voy a buscar en el mercado, sino únicamente le voy a comprar a usted. Pero ojo, usted me va a generar también un precio competitivo, el mejor precio que pueda. Y vamos a hacer una relación gana-gana. Yo no tengo que, cada vez que vaya a comprar algo, empezar a buscar cotización y empezar a buscar proveedores. No, voy a comprarle todo a usted. Pero usted también tiene que garantizarme que tiene que generarme un muy buen precio. Esa es una forma de planificar los costos. Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. Yo no sé cuánto vale un computador. ¿Qué me toca? Pues me toca ir a hacer una cotización. Me toca empezar, digamos, a mirar cuánto vale en Unilago, cuánto vale en Catronis, cuánto vale en El Éxito, cuánto vale en un mayorista, ¿cierto? ¿Cuánto vale un computador? Con las mismas características. En esa parte, y uno hace eso y encuentra diferencias. Si lo compré en Unilago, en Unilago me cuesta, no sé, 300.000 pesos menos que en Catronics. Y la garantía es la misma. Entonces me voy por Unilago. Puede ser. Pero es que Unilago no me acepta cheque. Unilago me acepta efectivo, tarjeta de crédito, y pues la empresa no tiene tarjeta de crédito y no tengo efectivo, ¿cierto? Entonces, hay situaciones en las cuales uno tiene que empezar a medir cuál es el costo de cada uno de los elementos, de los implementos que va a requerir durante el proyecto. Que va muy de la mano, muchachos, muy, pero muy de la mano con determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo a autorizar. En algunos casos, la estimación del costo es
una línea tan estrecha, tan infinitamente delgada, que puede determinarse lo mismo. Estimar los costos puede ser determinar el mismo presupuesto. Y finalmente, controlar los costos. Ya sabemos, monitoreo y control, indicadores de gestión. El proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios en la línea base del costo. Entonces, esta es la gestión de costos del proyecto, las 4 actividades que ustedes tienen que hacer, los 4 entregables en esta área del conocimiento, muchachos. Lo que decía, en algunos casos, perdón, acá que ya estoy un poquito seco. En algunos casos, la estimación de los costos y la preparación del presupuesto en términos de costos están tan estrechamente ligadas que se considera un solo proceso que puede realizar una única persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Eso es lo que nos dice el PMBOK para planificar la gestión de los costos, las entradas, el plan para la dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Herramientas, juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, salida, pues esto me genera pues un plan para la gestión de los costos o el presupuesto. Es que la planeación de los costos, pues el proceso que establece políticas, las políticas de compra, es que la empresa compra a contado, es que la empresa compra a 30 días, lo que les decía de política de las 3 cotizaciones, ¿cierto? Todo eso entra dentro de la planificación. Procedimientos y documentación necesaria para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. Beneficio clave. Proporciona una guía y una dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. Estimar los costos. Entradas. Tengo el plan de gestión de los costos, el plan de gestión de los recursos humanos, la línea base del alcance, el cronograma del proyecto, los registros de los riesgos, los factores ambientales de la empresa. Todo lo que me genere costo, yo lo puedo tomar como una entrada. Herramientas. Entonces existen pues varias herramientas. Acá pues simplemente las vamos a mencionar, muchachos. No vamos a entrar a explicarlas en una forma exhaustiva y no necesariamente se tienen que hacer pues todas las herramientas pues para poder hacer la estimación de los costos. Simplemente pues y en el trabajo podemos cotizar, listo. Yo diría pues es muy fácil cotizar uno por internet. No, listo, uno va pues a cualquier tienda, cualquier establecimiento que tenga pues obviamente su participación y que pues esté en internet y uno puede pues hacer cotizaciones de lo que uno quiera. Esas herramientas en el mundo real pues son juicio de expertos, estimación análoga, paramétrica, ascendente por 3 valores, análisis de reserva, costo de calidad, software de gestión de proyectos, que sería pues lo ideal, ¿no? Un software que ya yo meto todo el software y una vez me estima los costos, análisis de oferta de proveedores, técnicas grupales de toma de decisiones. Y la salida o el entregable pues va a ser la estimación de costos de las actividades, la base de estimaciones y actualizaciones a los documentos si son necesarios. Entonces, retomamos nuevamente pues las herramientas y técnicas que existen pues para estimar los costos, el juicio de expertos, la estimación análoga, estimación paramétrica, estimación ascendente, estimación por 3 valores, análisis de reserva, costo de la calidad, software de gestión de proyectos, análisis de oferta de proveedores, técnicas grupales de toma de decisiones. Y finalmente, muchachos, determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto es el proceso. Lida, cuéntanos, por favor. Y de los anteriores vamos a ver un poco de explicación más detallada. No, la quitamos precisamente pues para no confundirlos a ustedes. En el sentido que cuando daba la explicación pasaba mucho, profesor, pero es que yo llevo solo 3 técnicas, eso está muy largo porque es que yo solo llevo 3 técnicas pues para poder hacer la estimación de los costos y no sé la cuarta, la quinta. Acá simplemente es mencionarlas de que existen, ¿cierto? Existen unas técnicas en el momento que ustedes estén haciendo un proyecto real y pues obviamente cómo se podría aplicar a nuestro haber. ¿Listo? Pero si tienes duda en alguna, pues con mucho gusto, pues. Sí, profe, si de pronto se puede volver para mirar un poquito mejor como la anterior, esa, estimar los costos.
pues alguna que de pronto nos pueda servir, que nos pueda ampliar más. Usted. Ok, bueno, ¿qué es un juicio de experto? Lo que hemos siempre hablado. O sea, un experto viene y me dice cuánto cuesta el producto, el servicio, este material, ¿cierto? ¿Qué es una estimación análoga? Cuando uno habla de la parte de estimación análoga, es cuando uno empieza, digamos, a mirar toda la parte a nivel de costos con respecto a unos costos promedio del mercado. ¿Me explico? Entonces, un ejemplo, el computador. Yo sé que un computador puede costar entre 2 y 5 millones. Entonces, pues, ¿cuáles son mis necesidades? Eso va a depender, obviamente, de la capacidad, de la memoria, del procesador X o Y. Entonces, mi presupuesto son 3 millones. Cuando yo digo algo análogo, es que tengo que empezar a hacer la comparación de eso que yo necesito versus lo que hay en el mercado. Y de acuerdo, pues, con, obviamente, las necesidades a favor o en contra. Algo de 3 millones y medio, pues, 500,000 pesos que me van a requerir de demás, pues, para poder hacer algún tipo de compra, ¿cierto? Paramétrica es muy relacionado con la parte a nivel ascendente o por 3 valores. Entonces, ¿qué quiere decir algo paramétrico? Cuando yo establezco pues unos parámetros de la compra. No, lo que pasa es que yo soy el que estoy colocando los puntos sobre la I. Yo quiero un computador así, así, así. Y por ejemplo, hago o saco una licitación. Entonces, pues necesito que me provean un computador y yo ya no empiezo, digamos, a mirar de aquí para allá, sino le digo a mis proveedores que yo necesito esto, quién se genera o quién me lo adapta a lo que yo quiero en este momento cotizar, ¿cierto? Entonces, eso obviamente uno con un computador no lo hace, eso sí se hace, digamos, en grandes inversiones, por ejemplo, cuando hay una licitación, pero de muchos millones, que digo, yo soy el que coloco los criterios, yo como comprador, y le digo a mis proveedores, mire, yo tengo tantos millones para comprar tantos bultos de cemento, pero cada bulto de cemento lo pago a 25,000 pesos. Entonces ustedes tienen que adaptarse a esa situación, ¿no? Análisis de reserva, pues simplemente mirar pues, la parte a nivel de cuando uno hace, digamos, la parte de presupuesto, uno hace unas contingencias, unas reservas para contingencias. Y de acuerdo con eso, pues también uno puede pues, generar pues algunos tipos de valores estimados para poder hacer la compra o no. Cómo uno estima también los costos con el costo de calidad. Entonces, el costo, creo que vimos algo, no, lo vamos a ver pues, un poquito pues, más adelante. El costo de la calidad, ¿qué nos cuesta si de pronto no hacemos el trabajo con calidad? Bueno, puede ser reproceso, puede ser devoluciones, puede ser una imagen del cliente, ¿cierto? Por otro lado, costo de calidad, puede ser que cuánto tengo que invertir para generar pruebas de calidad. Ejemplo, si yo hago cascos, yo tengo que hacer pruebas destructivas de cascos. Entonces, ¿cuánto me cuesta destruir tantos cascos? Entonces, cada lote de 100 cascos, yo tengo que sacar una muestra de 2, 3 o 5 cascos y cogerlos y destruirlos a ver cómo es la duración. Otro ejemplo, cuando se genera la parte automovilística y que se hacen esas pruebas de destrucción. Entonces, pues que un carro llega y toca chocarlo a ver si sirve el airbag, ¿cierto? Entonces, esos son costos de calidad. Software de gestión de proyectos, pues ya software, sistemas de gestión, que yo simplemente meto los datos y pues me hace pues unos análisis un poquito pues más detallados. Ahí está muy bonito, este es muy chévere, este que estamos a continuación, análisis de oferta de proveedores. Entonces muchas veces yo genero pues un costo, listo, ¿cuánto me cuesta hacer una cocina integral? Pues a mí me cuesta, no sé, un ejemplo, como proyecto me cuesta 3 millones de pesos. Ay, pero venga, hagamos una cotización con esta empresa que fabrica cocinas integrales y que él me diga, bueno, ¿cuánto le cuesta? No, lo que pasa es que a ellos les cuestan 2 millones y medio. ¿Yo qué hago? No, pues yo lo mando a cotizar con ellos, ¿cierto? Y técnicas grupales de toma de decisiones. Entonces, muchas veces los costos, cuando no son muy asequibles o toque hacer algún análisis adicional, pues toca hacer reuniones, ¿cierto? Pues puedan o no pueden haber expertos, pero yo hago reuniones y genero pues un precio promedio de lo que voy a comprar. Eso sería, digamos, a grandes rasgos lo que son las estimaciones de los costos. ¿Listo, Lida? Sí, señor. Gracias. Con mucho gusto.
Decíamos entonces que determinar el presupuesto pues está muy estrechamente con generar la parte a nivel de cuál es el valor de ese costo o de ese presupuesto que vamos a necesitar. Entonces, determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo con cara a establecer una línea base de costos. Beneficio clave, pues determina la línea base de costos con respecto, con lo cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. Esto es lo que nos dice el PMBOK para determinar el presupuesto, el plan de gestión de los costos, línea base del alcance, estimación de costos, base de estimaciones, cronograma de proyectos, calendario de recursos, registro de riesgos, acuerdos, activos de los procesos de la organización. Herramientas, la agregación de los costos, análisis de reserva, aparte de los que mencionábamos anteriormente, juicio de expertos, relaciones históricas, conciliación del límite de financiamiento. Y la salida, pues para determinar yo el presupuesto, pues tengo que generar la línea base de los costos, los requisitos de financiamiento del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Y ya para terminar, entonces, controlar los costos. Recordemos, controlar, monitoreo y control son indicadores de gestión. Controlar los costos, el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos, gestionar cambios en la línea base de costo. Beneficio clave, proporcionar los medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. No, lo que pasa es que yo coticé computadores a 4 millones, pero me están en ese momento costando 4 millones 500. ¡Wow! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, que el dólar, la inflación, que no sé qué. Entonces yo tengo que empezar a mirar, bueno, cómo me adelanto a esa situación de presupuesto para que obviamente trate de cumplir con mi estimación presupuestaria. Para controlar los costos, esto es lo que nos dice el PMBOK. Entradas, plan para la dirección del proyecto, requisitos de financiamiento, datos de desempeño de trabajo, activos de los procesos de la organización. Herramientas, gestión de valor ganado, pronósticos, índice del desempeño, revisiones del desempeño, software de gestión de proyectos, que sería pues lo ideal, ¿no? Tener pues, el software que le hace uno todo, o análisis de reservas. Y la salida, pues para controlar los costos, yo tengo que tener información de desempeño del trabajo, pronósticos de costos, solicitudes de cambio, actualizaciones en plan de la dirección del proyecto, actualizaciones de los documentos del proyecto, como digo, si cambia pues algún tipo de costo, me va a afectar el presupuesto, y actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Esto es, esta información pues ya reposa en su curso, recordemos acá en la parte de documentos, esta es la unidad 2, unidad 1, perfecto. Acá en la parte de documentos complementarios, ¿cierto? Tenemos entonces ya la presentación y esa presentación como tal es un resumen de lo que es el PMBOK, muchachos. Entonces recordemos que cada una de las áreas del conocimiento tiene acá en esa presentación una parte donde resume los procesos. Entonces el alcance que tiene entonces 6 procesos, la parte digamos a nivel del costo, perdón, del tiempo que tiene 7 procesos y la parte a nivel del costo que tiene 4 procesos. Eso es lo que se debe dar contesta, realizar, desarrollar y muchachos, entregar. Entonces muchachos, hasta acá, preguntas, dudas, aclaraciones, aportes, sugerencias, comentarios. Entonces, recordemos que la actividad inicia en el día de hoy 3 de octubre, vamos hasta el 9 de octubre, después 10 y 11 de octubre tendremos entonces nuestro cuestionario de la unidad número 1, 10 preguntas para ser desarrolladas en 30 minutos con un solo intento, pero recordemos que 48 horas. No es que sean 2 cuestionarios, sino en las 48 horas, en los 2 días, tenemos que sacar un pequeño espacio. Si usted quiere presentarlo a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, lo podemos hacer. Precisamente es para eso. Listo, muchachos, no sé qué pregunta más haya. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, pues dejamos hasta acá nuestra segunda videoconferencia. Recordemos que pues la videoconferencia pues está siendo grabada y será pues entonces subida a nuestra aula virtual en el espacio correspondiente debajo de las actividades de aprendizaje junto a la videoconferencia que realizamos el 23
de septiembre, muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, muchachos, fue un placer haberlos tenido, un placer haberlos nuevamente visualizado. Recuerden, si tienen preguntas o aclaraciones adicionales, me la pueden hacer por el chat de nuestra aula virtual. Y recuerden, sean felices. Edgar les dice, muchachos, feliz resto de lunes, feliz resto de semana, que estén muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias. Muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias.